nuevo. Aquí estamos con esa cita que el Eterno nos ha permitido a conectar de nuevo para seguir el estudio del profeta Isaías. Hoy vamos con el capítulo 10. Y recordemos antes de comenzar este capítulo que venimos leyendo la profecía que el Eterno le dio al profeta Isaías acerca de Efraín, la casa de Israel. Recuerden el anuncio de que la casa de Israel o Efraín dejaría de ser nación por muchísimos años, que sería restaurado a través del nacimiento de Yeshua. Ya lo hemos visto. En el capítulo pasado estuvimos viendo el pecado de Efraín, el pecado de su arrogancia y de la manera como tomó todas las advertencias del Eterno para que no se apartara. Hicimos el paralelo con lo que había ocurrido en los Estados Unidos, que en realidad es un paralelo tan impresionante que yo espero que ustedes hubieran tenido la oportunidad de ver el estudio del presagio, porque es que en realidad es tan impresionante y es tan exacto con lo que está pasando hoy, con lo que sigue pasando desde el 2001 y lo que sigue pasando hoy, 20 años después. Y hoy vamos a continuar en esa misma línea. Les hago todo este encuadre porque todo este capítulo 10 comienza con el padre todavía hablándole a Efraín, hablándole a la casa de Israel. Así que para que tengamos el contexto de lo que estamos leyendo, entremos entonces en este capítulo 10, que nos dice en el verso 1: hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Antes de seguir adelante, quisiera hacer como un paréntesis. Y yo quiero aprovechar estas palabras para hacer un llamado muy, muy grande a cada uno de ustedes que están viendo estos estudios. Yo vengo insistiendo hace mucho tiempo en que un pecado muy grande que nosotros estamos cometiendo, y recuerden que este pecado de Efraín es un pecado también actual, y nosotros somos esa casa de Israel. Un pecado muy grande que estamos cometiendo nosotros, digamos que todo el cuerpo de creyentes en general, es el silencio que estamos guardando nosotros los hijos del Eterno con lo que está sucediendo muy específicamente. Hay muchas cosas muy malas en este momento, pero muy específicamente con los niños. Mire, aquí este capítulo comienza diciendo el Eterno, y pongámoslo en el contexto de hoy: hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Hoy eso es lo que se está haciendo. Hoy se están dictando leyes que son de tiranía, donde se acabó la libertad, donde se acabaron las decisiones, pero lo peor es que esto está apoyado por el cuerpo mismo de creyentes. Ahora dice también que esas leyes son para apartar del juicio a los pobres, para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, el derecho a elegir, el derecho a servirle al Eterno con toda libertad, guardando el templo que el Eterno nos dio. Por favor, hay un micrófono abierto. Pastor Isaías, si me puede cerrar ese micrófono, por favor. Dice 900157. Ese micrófono está abierto, gracias. Entonces, y dice, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Yo les decía, yo hago de paréntesis muy corto.
¿Qué estamos haciendo nosotros para proteger a los niños? Los niños están siendo abusados en los colegios con lo que se les está enseñando en contra del Eterno, en un abuso sexual directo, donde les están presentando pornografía, donde le están quitando su identidad. Se está abusando de los niños de todas las maneras posibles. La gente que apoya el aborto, la gente que apoya que saben por lo menos todo lo que está sucediendo con los niños, la cantidad de niños perdidos, secuestrados, el problema del adrenocromo, todo lo que está sucediendo. Y el silencio asusta, no hay quien hable, no hay quien levante una voz en favor de los niños, y son sus propios hijos los que están siendo abusados en los colegios. Y no hay padre que vaya y diga por qué están enseñando esto a los niños, qué están haciendo con los hijos, con los nietos. Hay una pasividad y un temor y una cobardía que realmente asusta. Miren lo que dice el Eterno, dice que todo esto, porque unos dictan las leyes, pero otras los apoyan. Dicen que los que apartan el juicio y que roban inclusive a los huérfanos. Recuerden que el padre siempre está defendiendo a los más débiles. Y dice, ¿y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Yo escribía hoy de los niños es el reino de Elohim. Su primera preocupación son los niños, y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Esto yo sí, francamente, que quisiera que nos tocáramos el corazón y empezáramos a pensar que lo que se está haciendo es de una cobardía absoluta. Cierro ese paréntesis y sigamos. Entonces dice el Eterno, sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Y con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. O Asiria, aquí le está hablando a Asiria. Recuerden que Asiria es el pueblo que vino para llevarse la casa de Israel cautiva, de donde ya no regresó como la casa hasta este tiempo final. O Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Les mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira les enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. ¿Por qué está tan enojado el Eterno con su pueblo? Por todo el pecado que hemos visto que se estaba cometiendo. Recuerden que hemos venido estudiando no solamente con el profeta Isaías, también lo vimos con el profeta Ezequiel. El pecado que había, lo que estaban inclusive poniendo dentro del templo, como la idolatría que había, toda la perversión que había en Israel. Entonces el Eterno, ¿qué es lo que dice? Voy a mandar a Asiria contra esa nación pérfida. Muchas veces nosotros esperamos que las acciones del Eterno sean hechas a través de personas, digamos, de hijos suyos, pero lo vemos en los juicios a Israel que no es así. La casa de Judá, contra la casa de Judá, ¿quién envió el Eterno? Envió a Nabucodonosor. Y aquí contra la casa de Israel, ¿a quién envió? Envió a Siria. Y dice, y él mismo advierte, es una nación, he puesto mi ira, dice, y los mandaré contra una nación pérfida. Dice, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. ¿Qué piensa entonces? Viene a Siria, lleva cautiva la casa de Israel. ¿Y cuál es el pensamiento de la casa de Israel? Que fue un castigo por su desobediencia y por su rebeldía. No, dice que el pensamiento de la casa de Israel fue solamente desarraigar y cortar naciones, o sea, seguir en la lucha. Lo vimos desde los capítulos anteriores. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no es Calno, que es una ciudad asiria, como Carquemis, Amad, como Arfad y Samaria, como Damasco. Entonces,
vamos a unir aquí dos cosas con el presente para que ustedes vean cómo la historia se repite tal como dice el Eterno, que Él nos escribió el fin desde el principio. Dice en Isaías 9:10. Recuerdan que esto lo vimos la semana pasada, cuando estábamos analizando el texto de los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería, cortaron los sicómoros, pero en su lugar pondremos cerros. Ya vimos toda la interpretación de todo esto, que la meta no era restaurar, la respuesta frente a la advertencia del Eterno fue el desafío. Entonces se edificaron con madera de cedro porque es más fuerte que el sicómoro. Entonces esa respuesta fue una respuesta llena de espíritu de orgullo, de desafío y de arrogancia frente a la calamidad. Aquí nos dice que frente al ataque de Asiria, que lo lleva cautivo, el pensamiento de la casa de Israel era desarraigar y cortar naciones, no pocas. ¿Por qué quise traer esta conexión? Porque recordemos qué pasó después, hicimos la conexión con lo que había sucedido acá en los Estados Unidos con el 9/11. Y pensemos en la continuación de lo que ocurrió. ¿Cuál fue la reacción del país? El país se estremeció, el país por 2 días no solamente se oía aquí la búsqueda del Eterno, pero 2 días y se acabó. Pero ¿cuál fue la reacción de las autoridades y de todo? No solamente edificar con cantería, edificar con cerros, hacer ese desafío, sino también ir contra las otras naciones. Es el mismo patrón que el que se ha seguido. Pero volvamos acá y estudiémoslo desde este momento del profeta Isaías. Entonces sigue diciendo en Isaías 10:10. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, como hice a Samaria y a sus ídolos, no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos. Aquí está hablando el Eterno del dolor que tenía de ver la idolatría que había en Israel. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque el rey de Asiria dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra. Y no hubo quien moviese ala ni abriese boca y graznase. Se gloriará el hacha contra lo que ella corta, se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. ¿De qué nos está hablando todo esto acá el profeta? El Asiria no reconoció que había sido el Eterno el que le había dado la autorización para ir contra su propio pueblo y llevarlo cautivo, sino que el rey de Asiria también se ensoberbeció contra el Eterno. Dijo, bueno, eso fui yo el que hizo todo el plan. ¿Qué es lo que encontramos nosotros acá? La completa y absoluta autoridad del Eterno sobre toda la tierra, sobre justos e injustos, porque Él es el creador del cielo y de la tierra. Él hace salir el sol sobre justos e injustos, pero Él tiene toda la autoridad. Él bendice a su pueblo, pero Él tiene toda la autoridad sobre el mundo entero. Por eso la palabra dice que Él pone reyes y quita reyes. No es que Él pone los malos gobernantes de hoy, los puso el Eterno. No, Él está hablando de que Él tiene la autoridad para hacer que las cosas se cumplan tal como Él las ha planeado, porque Él es el Todopoderoso. ¿A qué viene esto? Algo que está relacionado también con lo que veíamos la semana pasada, que yo les decía, tenemos que regresar a reconocer el poder del Eterno.
porque hoy se ha perdido ese concepto. A nosotros nos empezaron a vender un concepto del Eterno tan lleno de amor y de misericordia que ya empezamos a verlo como débil y como que nadie respeta la palabra del Eterno y como que todo el mundo se inventa lo que quiera y como que todo el mundo dice lo que quiere de él y lo llaman mentiroso y lo llaman lo que quieran. Imposible que esa palabra se cumpla, cosas así que nosotros realmente nosotros tenemos que regresar a entender el poder del Eterno. Por eso dice el verso 16, el Señor, Yahweh de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. El juicio del Eterno es así. Pero acontecerá, dice el 20, miren esto, pongan atención que aquí vamos nosotros. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, cuando nos dicen aquel tiempo, ¿de qué tiempo nos está hablando? De este tiempo de hoy, del tiempo final. Dice que viene todo ese juicio, ya sabemos la historia, la casa de Israel se fue al mundo, se volvió gentil, pero Yeshua vino, pero Yeshua nos recogió, pero Yeshua nos trae. Aquí está todavía anunciando este tiempo y ahora nos va a decir a través de quién va a hacer ese regreso. En ese tiempo, en este tiempo final, y nosotros estamos viendo la promesa cumplida. Dice, los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Yud-Hei Bab-Hei, el Santo de Israel. Recordemos que la misma palabra en Jeremías 16 nos dice que cuando nosotros regresamos de la cautividad y a través de Yeshua volvemos a ser la casa de Israel, nosotros venimos a aprender directamente del Eterno. Nosotros volvimos a poner nuestra confianza en el Todopoderoso ahora en este tiempo de restauración. Fíjense que nosotros antes como que casi que nos parecía que el Eterno estaba como jubilado, como que todo se centraba en nuestra relación con Yeshua, que es muy importante, que es la clave, que es todo, pero faltaba que nosotros entendiéramos hasta el nombre del Todopoderoso. Y fíjense, pongan atención y revisen su vida y verán cómo nos damos cuenta que nosotros estamos cumpliendo esta profecía, que hoy nosotros nos apoyamos con verdad en Yud-Hei Bab-Hei, en su palabra, en su Torah. Ahí es donde nosotros estamos hoy poniendo toda nuestra confianza. Nosotros antes creíamos en Jesús así con todo el corazón. Creíamos en el Padre, claro que sí, pero creíamos en la palabra del Padre, nos apoyamos en la palabra del Padre. No decíamos que la Torah estaba abolida, que ya nosotros estábamos más patinando sobre los mandamientos que nos había dejado Roma que sobre la Torah misma del Todopoderoso. Entonces, fíjense, como les digo, que somos nosotros. ¿Por qué? Porque el verso 21 nos dice que al final entonces de esos tiempos, aquí los que se apoyan en verdad en Yahweh, el Santo de Israel, será el remanente que volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Dice el Eterno, porque si tu pueblo Israel fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Siempre va a haber un remanente que se salve. Recuerden, esto es muy claro y nos lo dice el Eterno en muchas partes. Aunque Israel sea como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Nosotros sabemos la condición de ese remanente y el remanente del tiempo final, ya lo estudiamos relacionado inclusive con Isaías. Recordemos cuando nos dice en Isaías y nos dice en Apocalipsis que el remanente final guarda la Torah y tiene la fe de Yeshua, tiene que tener las dos condiciones. Entonces dice que ese remanente volverá, por eso le puse como título el segundo éxodo, y ustedes lo vieron ahí
en la portada, el segundo éxodo. Nosotros nos estamos preparando para ese segundo éxodo, para ese remanente que será recogido. Pues el Señor Yahweh de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Porque aquí nos está hablando ya del juicio que viene muy pronto, porque lo estamos viendo venir, pero a pasos agigantados. Por tanto, el Señor Yahweh de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Yahweh de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en ese tiempo, en este tiempo de ahora, en este tiempo final, que su carga será quitada de tu hombro y el yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Nosotros ya podemos ser libres. ¿Por qué? Porque estamos conociendo la verdad. La verdad nos hace libres. La verdad nos quitó el yugo de Roma. A nosotros ya todo ese yugo que vino después de Asiria nos llegó a nosotros a través de ¿qué? A través de Roma. Y esto lo veíamos desde la misma estatua de Nabucodonosor. ¿Recuerdan en Daniel? Que veíamos que todo el imperio romano, que era de lo último, ellos eran los que realmente nos marcaban las fiestas, nos marcaban el día de reposo, nos marcaban la misma palabra, pero esa carga fue quitada el día que nosotros entendimos, escuchamos el silbido del Padre desde los cielos para que la casa de Israel se pusiera en pie y regresara otra vez a la casa, y empezamos a confiar en su palabra. En su palabra. Con la palabra, nos dice el mismo Yeshua, nos lo dijo, que conoceríamos la palabra y la verdad nos haría libres. Pero ¿qué está pasando hoy? Que muchos conocieron la verdad y pues se vuelven otra vez a la esclavitud de Babilonia y se van otra vez a la esclavitud de las enseñanzas de hombres, de los mandamientos de hombres, a todo lo que dijeron los fulanos y los estos. Mire, cuando nosotros ponemos nuestra confianza, dice aquí, y le está hablando a la casa de Israel específicamente, si nosotros ponemos la confianza en la palabra del Eterno, la carga será quitada de nuestro hombro, el yugo de nuestra cerviz, y ese yugo se pudrirá a causa de la unción. No hay quien pueda ir contra la palabra del Eterno. Ustedes pueden escuchar muchas enseñanzas extrañas aparte de la palabra, pero solo cuando viene de la boca del Eterno tiene una sustentación que le permite sentir seguridad y que le permite sentirse firme y sentirse sobre todo en bendición. Dice, vino hasta el Ahad, pasó hasta el Migrón, en Migmas contará su ejército, pasaron el vado, se alojaron, aquí está hablando de todo el proceso. Madmena se alborotó, los moradores de Jebín huyen. Aún vendrá día cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí que el Señor Yahweh de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque y el Líbano caerá con estruendo. La pregunta es, ¿dónde está Asiria hoy? Asiria, ya vemos el cumplimiento de toda esta promesa del Eterno. Y lo mismo nos haremos la pregunta cuando comience el milenio. ¿Dónde quedaron los enemigos del pueblo del Eterno? Porque el Eterno es el que viene a hacer el juicio. Recordemos, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces venimos al capítulo 11. ¿Cómo es que el Eterno va a traer, va a hacer que se quite el yugo de la casa de Israel? ¿Cómo va a hacer que la unción que va a recibir la casa de Israel inclusive pudra el yugo que pusieron los enemigos? Dice en el verso 1, aquí viene la otra, digamos que con la tercera parte de la profecía mesiánica.
Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, el espíritu de consejo, de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Yahweh. Los 7 espíritus del Eterno que descansarían ¿en quién? Descansarían en ese vástago que retoñaría de las raíces. ¿Y quién es el vástago que retoñaría de las raíces? Si nosotros lo unimos a lo que vimos antes, miren la conclusión es obvia. Vimos en el capítulo anterior que el nombre de ese niño, primero que ese niño nacería de una virgen y ese niño llevaría por nombre Emmanuel o Immanuel, que significa con nosotros, está Yud Hei Vav Hei. O sea, que con nosotros está el Eterno, que llamará su nombre Emmanuel, Yahweh con nosotros. No, ya lo vimos, no el hijo de Yahweh con nosotros, no por allá un ángel con nosotros, no un hombre cualquiera con nosotros, es Yud Hei Vav Hei con nosotros. Después, como amplió la misma profecía en el mismo Isaías, nos dice que ese niño que nace recibirá el nombre de Pele Yoetz, que ya vimos todo lo que significa un nacimiento extraordinario. El Gibor es el Dios todopoderoso, Abiad, que es el Padre eterno, y el Sar Shalom, el príncipe de paz que vendrá a a reinar en el milenio. Ahora, unamos todo esto. Toda esta profecía es acerca de ese niño que nacería en Belén de Judea. Tenía que ser en Belén de Judea, de una mujer virgen. Entonces, si es Dios con nosotros, Yahweh con nosotros, si es el Dios todopoderoso, si es el Padre eterno, si es el príncipe de paz, si nacería de una manera milagrosa y tiene sobre sí los 7 espíritus del Eterno, ¿quién es Jesús? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo no entiendo cuando la gente acepta que le digan que Yeshua es un hombre cualquiera. ¿Cómo pueden ustedes conciliar toda esta profecía con que salga una persona y les diga, mire, no, es hijo de José y de Miriam? ¿Qué cuento? ¿Cómo que una virgen iba a dar a luz? Eso son historias que se inventaron por allá, entonces y le salen con todo el cuento del paganismo y facilito la gente se va detrás y cree una cosa como esta. Cuando nosotros tenemos esta confirmación de la palabra del Eterno, aquí no cabe duda, ni que hay 2 dioses, porque no hay 2. ¿Dónde está? Emmanuel es Yahweh con nosotros. Él es el Dios todopoderoso. Entonces, ¿cuántos dioses todopoderosos hay si Yeshua no es el Eterno? Entonces, ¿cuántos el Gibor hay? ¿Cuántos Dios todopoderoso hay? ¿Por qué se llama Padre eterno y no Hijo eterno? ¿Cómo es que tiene los 7 espíritus del Eterno? Ustedes se imaginan al Eterno poniendo su Rúa. Él es Rúa, Él es espíritu, poniéndose él mismo, él con todo el poder que significa. Porque recordemos una cosa. La palabra nos dice que el único que puede caminar sobre las aguas es Yud Hei Vav Hei, y Yeshua caminó sobre las aguas. Nos dice en la oración de la Amida, por ejemplo, que nosotros aprendimos y que nos dice la palabra que el Eterno es el que resucita a los muertos. Yeshua resucitó a los muertos. ¿Cómo así? ¿Hay 2? No, no hay 2. ¿Es un hombre? No, un hombre no puede hacer eso. Entonces, ¿cuál es la resistencia a entender esta profecía que es tan absolutamente clara? Si ustedes ven nomás esta imagen, ustedes están viendo las 3 formas en las que el Eterno nos dio la misma profecía y es la confirmación de lo que dice Pablo. Dice que en Yeshua descansa la plenitud de la deidad del Eterno, la plenitud de la deidad. Yeshua es esa imagen visible del Eterno, es la palabra del Eterno hecha hombre. Esto es tan
tan absurdo que la gente venga y salga con la historia de José en medio del camino. Pero yo hasta digo, bueno, el que no cree y enseña, pero toda la gente que sigue este tipo de enseñanza, francamente, ¿dónde está ubicado su corazón? En realidad, como acabamos de leer, están puestas sobre su seguridad sobre la palabra del Eterno. Estoy absolutamente segura que no. Ahora, con todo esto ya unido, toda esta profecía unida que nos habla de la presencia del Eterno con nosotros, miremos entonces aquí el texto. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará y reposarán sobre él los 7 espíritus del Eterno. Ya sabemos, ya lo vimos, todo el espíritu mismo de Yahweh y hasta el espíritu de temor de Yahweh, que es el que nos hace mucha falta. Y le hará entender diligente en el temor de Yahweh. No juzgará. Ese el que viene a restaurar a Israel, el que viene a darle libertad a la casa de Israel. Dice, le hará entender diligentemente en el temor de Yahweh, pero no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca. Todo esto, cada una de ellas es una profecía. Que no juzgará según la vista de sus ojos. ¿Quién es el único ser que puede leer en lo más profundo del corazón? Es el Eterno. Ningún hombre. Nosotros no podemos conocer de una persona más que lo que esa persona nos muestre. Y muchas veces hay personas que son, pero maestros en el engaño y se presentan como ovejas y son lobos vestidos de oveja, pero es que nosotros no podemos ver más allá de lo que nos están mostrando. En cambio, el Eterno es el único que puede juzgar, no por la vista de los ojos. Ahora, ¿qué hizo Yeshua? Miremos por lo menos un ejemplo. Dice que Yeshua vio a Natanael que se le acercaba y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Cómo sabía Yeshua que en él no había engaño? Porque él podía conocer el corazón, y muchos de estos ejemplos nosotros los conocemos. Entonces, ¿qué está diciendo? Estos son más profecías sobre Yeshua. Yeshua va a conocer el corazón. Yeshua podía leer hasta el pensamiento de las personas. Ustedes ven en la noche con Judas, él sabía que Judas lo iba a traicionar. O sea, él no necesita la información. ¿Por qué? Porque él es el Eterno. Y si fuera un hombre cualquiera hubiera necesitado la información. Dice que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Esto todo también hablándonos del final, porque nos dice que herirá la tierra con la vara de su boca. ¿Qué nos dice Apocalipsis? Que cuando Yeshua regrese, él con su espada, la espada de la palabra, él es el arma que él va a utilizar contra las naciones. Él va a herir la tierra con la vara de su boca. Esto está confirmado en Apocalipsis. Ese es el Shevet, y dice, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Eso solamente lo puede hacer el Eterno. Ustedes piensen cuando dicen que Jesús es un hombre cualquiera. Él se fue y entonces él va a regresar, él se sentó a la derecha del Padre, un ser humano cualquiera, eso es imposible. Va a regresar y va a hacer juicio con el poder de su boca. Ay, no, es que francamente que sí se necesita no sé qué tipo de ceguera para uno creer en una enseñanza como esa. La palabra Shevet, recuerden que nos habla de la autoridad del Eterno. Por eso Yeshua, todo lo que hizo como Mesías, él vino para perdonar, él vino para dar vista a los ciegos, él vino para liberar a los cautivos. Y miren todo lo que sigue acá, lo que va a pasar con Yeshua en el tiempo del milenio.
Dice que será la justicia el cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Recuerden que él gobernará con vara de hierro las naciones. Las naciones todas obedecerán al Eterno. Dice, en ese tiempo del milenio morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito. Esta es la esperanza que nosotros tenemos hoy si permanecemos fieles a Yeshua y obedientes a la Torá. Nosotros vamos a ver, nosotros estamos viendo hoy un mundo metido en las más profundas tinieblas, tratando el enemigo de gobernarlo con ese nuevo orden mundial. Pero ¿cuál es la esperanza nuestra para resistir? Que nosotros tenemos la promesa de un tiempo donde el lobo morará con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará con sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Nosotros regresaremos al tiempo del Edén. Nosotros regresaremos a un mundo completamente con justicia, con paz, una tierra completamente nueva. Eso es lo que nos espera. ¿Cómo apartarnos nosotros del Eterno? ¿Cómo apartarnos de Yeshua cuando nosotros tenemos esta promesa? Y miren lo que nos dice el verso 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Yahweh, como las aguas cubren el mar. Esta que es la misma profecía de Habacuc 2:14, que nos dice también lo mismo: la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Esa es la razón del tiempo del milenio, del tiempo de paz, del tiempo perfecto en la tierra, donde no habrá injusticia, donde no habrá pobreza, donde no habrá dolor, donde nosotros podemos vivir otra vez según el plan mismo del Eterno. ¿Por qué va a ocurrir esto? Porque en ese tiempo, cuando Yeshua regrese y se una de nuevo al Eterno, como nos lo advierte Zacarías 14, entonces la tierra va a ser llena del conocimiento de Yahweh. Ustedes saben, cuando nosotros conocemos al Eterno y ponemos en práctica su Torah, todo funciona. El hogar está en paz, los trabajos están dando buen resultado, la bendición nos alcanza, no tenemos problema con nadie. Si nosotros obedecemos al Eterno, la vida está sobre una base, sobre una roca, que pueden venir los vientos que quieran. Recuerden que eso lo estudiamos en el Evangelio de Mateo, y no nos moverán, porque si nosotros tenemos nuestra vida basada en la roca. Pero fíjense cómo es el plan de recuperación de la casa de Israel. Acontecerá en aquel tiempo, o sea, en este tiempo final, que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. ¿Cuál es la raíz de Isaí que fue puesta por pendón a los pueblos? Sin duda alguna, Yeshua HaMashiach en la cruz. En la cruz, de la que ya muchos ni quieren hablar. Ustedes, si algún tema está siendo prácticamente dejado de lado, es la cruz de Yeshua. No, hablar de la cruz, no, eso ya no. Primero, porque quien dice que Yeshua es un hombre común y corriente, pues el Eterno no acepta sacrificios de hombres. Por lo tanto, él no pudo haber muerto entonces en una cruz. Ahora, nosotros sabemos que el que estaba haciendo el pacto sobre esa letra Tav, que es la cruz, que significa pacto, es Yeshua. Dice que él es entonces la raíz de Isaí, que será buscada por todos los pueblos. ¿Qué hizo que la figura de Yeshua se conservara hasta hoy? Que definitivamente hasta el lugar más lejano de la tierra conociera de Yeshua,
Yeshua crucificado, Yeshua muerto y Yeshua resucitado. Definitivamente eso fue lo que permitió que el mensaje llegara hasta lo último de la tierra. Yo les puedo dar fe en lo poquito que me toca, porque al fin y al cabo, por 22 años llevé ese mensaje en la iglesia cristiana. ¿Y cuál era el mensaje que nosotros llevábamos? Porque en ese entonces lo llevábamos, era no a la casa de Israel como hoy, sino que lo llevábamos en general a las naciones. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje de que Jesús había muerto. En aquel tiempo lo llamábamos Jesús, pero Jesús murió por ti para perdón de pecados. Ni entendíamos en ese entonces nuestro regreso, pero definitivamente fue el pendón que el mundo conoció. Y entonces hay dos, fíjense que aquí nos habla de dos tiempos diferentes. Uno, cuando la raíz de Isaí es puesta y y es llevado hasta lo último de la tierra. Pero en el verso 11 nos habla de la segunda parte, que es la de ahora. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que el Eterno alzará otra vez su mano para recobrar el remanente del pueblo, que es lo que se está haciendo ahora, de todas las iglesias, de todos los tipos, católicos, cristianos, protestantes, mormones, lo que ustedes quieran, de todos los creyentes. ¿Qué está haciendo ahora el Eterno? El Eterno volvió a levantar su mano y está recobrando un remanente que va a venir de todos esos pueblos que somos nosotros. Nosotros por eso hoy vemos gente saliendo de todas las denominaciones y viniendo a la casa del Eterno. Y dice, y levantará pendón a las naciones. Y fíjense esto tan hermoso que hoy sí lo entendemos. Levantará el pendón a las naciones, o sea, otra vez se levantará esa letra Tav, ese pacto con Yeshua en la cruz, y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. ¿Cuál es la diferencia entre desterrado y esparcido? Desterrado es el que perdió su identidad israelita. Desterrado es el que perdió la identidad de su verdadera nacionalidad. Toda la casa de Israel, nosotros habíamos perdido nosotros éramos desterrados porque nosotros habíamos perdido la identidad israelita. Nosotros pensábamos que éramos gentiles. Y los esparcidos que tienen la nacionalidad, pero se encuentran fuera de su país. Los que vivimos, como en el caso mío, soy de Colombia, vivo en los Estados Unidos, soy colombiana esparcida en el mundo, estoy en Estados Unidos, pero no soy desterrada. Yo tengo todavía la nacionalidad colombiana. Lo mismo pasa con la casa de Judá. La casa de Judá nunca ha perdido su ciudadanía israelita, pero está esparcida por el mundo. ¿A qué vino Yeshua? Por el momento lo estamos viendo, está levantando el pendón a las naciones y está recogiendo a los desterrados de la casa de Israel. Y sabemos que esta misma visión, fíjense esto, eso no es coincidencia, que la misma visión la va a ver la casa de Judá según Zacarías 12. Ellos levantarán los ojos al cielo y verán a quién, al que traspasaron. ¿Cuál es la imagen que va a ver? ¿Cuál es la imagen que va a ver en la casa de Judá? Pastor, por favor, ciérreme los micrófonos. Que tenemos Teresita, por favor. Perdón, es que con esos micrófonos se desconcentra uno. Tenemos a la casa de Judá, que va a ver exactamente esta misma visión. A Yeshua levantado en la cruz sobre esa letra Tav. ¿Por qué sabemos? Porque Zacarías 12 nos dice muy claro que levantarán los ojos al cielo y verán a mí, dice Yud-Hei Vav-Hei, a quien traspasaron. Una prueba más del Ejad, del Eterno y de Yeshua. Así que ese verso 12, nosotros vamos a ver el cumplimiento muy rápido porque ya estamos viendo la mitad del cumplimiento acá.
El verso 13, ¿qué pasa al final? Ya cuando la casa de Judá reconozca a Yeshua y cuando el remanente de la casa de Israel se ponga en pie como lo estamos haciendo, dice, se disipará entonces la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Esto sí que lo entendemos nosotros hoy. A Judá no le parece ni 5 de simpático que nosotros estemos guardando Shabbat, Torah, de todo. No entiende y se sienten celosos. Eso nos lo había advertido el Padre. Los amamos, pero entendemos que se sientan celosos. Pero dice, pero también Efraín por envidia ha querido ser como Judá y por eso se viste como Judá y habla como Judá y hace las mismas cosas de Judá. Y hasta si Judá no conoce a Yeshua, entonces Efraín deja a Yeshua para poderse parecer a Judá, que es lo que está haciendo. ¿Cuál es el problema? No, como vamos a hablar de la cruz. No, Judá no habla de la cruz, tenemos que parecernos a Judá. Miren, la envidia de Efraín se va a acabar. Nosotros tenemos una identidad propia y a nosotros nos ama el Eterno con la identidad que tenemos. Fíjense todo el recorrido que trae. Fíjense todo lo que hizo el Eterno. De tal manera nos amó que envió su propia palabra en la forma de un hombre. Él envió a su hijo en la forma de un hombre. Él lo envió. Él mismo hizo que se volviera una persona que pudiera redimirnos y volvernos a traer todo ese amor. Nosotros a Judá solo lo amamos, no más. No tenemos que parecernos, nosotros tenemos nuestra propia identidad y así nos ama a nosotros el Eterno. Entonces dice, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán a los de oriente. Ustedes recuerdan lo que pasó con el pueblo cuando salió de Egipto. El pueblo egipcio le dieron al pueblo de Israel el oro y las piedras preciosas que tenían. Lo mismo va a pasar en este segundo éxodo. Dice entonces, y Edom y Moab les servirán y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará el Eterno la lengua del mar en Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias. ¿De qué nos está hablando? Del segundo éxodo. Fíjense y verá que digamos que la parte poética que pone el profeta, el profeta Isaías es haciendo referencia al primer éxodo y al segundo. Por eso dice que secará la lengua del mar de Egipto, levantará la mano con el poder de su espíritu y lo herirá en sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias. Así como el pueblo pasó por medio del mar rojo. Léanse Apocalipsis 12. Ustedes van a ver que hay también, y hay un mar de vidrio después donde nosotros vamos a cantar inclusive lo mismo que cantaron en el primer éxodo. El primer éxodo y el segundo éxodo, recuerden que en el segundo éxodo dice la palabra que vendrán días en que ya no se dirá más vive Yahweh que sacó al pueblo de Egipto, y no vive Yahweh que sacó a su pueblo del norte, del sur, del este y del oeste, y de donde los había esparcido. Es que el Eterno tenía ese plan perfecto, el plan con las dos casas que serán reunidas al final. Nosotros todos los que estábamos por ahí perdidos en el mundo que ya nos está recogiendo, ya ese plan está casi para finalizar. Y lo mejor y lo que más nos debería llenar el alma de agradecimiento, de gozo, de fidelidad con el Eterno, es ver el amor y la misericordia que Él tuvo con nosotros para volvernos otra vez a traernos a ser parte del pueblo. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Si ven, todo ese final es exactamente como sucedió en el principio. Ya con toda esta restauración, la restauración que nos advierte. Recuerden, primero la historia, después quién era el que iba a hacer la restauración. Ya vimos todo lo que nos anuncia de Yeshua, de cómo sería Yeshua, que solo él lo puede cumplir. Miren,
no hay ni la más mínima, ni la más remota posibilidad de que uno que se levante como Mesías de Israel sea verdadero. No existe, porque ninguno que se levantará hoy va a cumplir con todo lo que se ha cumplido y se tiene que cumplir en el Tanakh, porque esto es un plan de cientos y miles de años. Esto no es algo de un día para otro. Eso es lo que a nosotros nos da la completa seguridad de saber que nosotros hemos creído en el único y verdadero Mesías de Israel, que es Yeshua. Que si sale otro Mesías que salga de Israel, sabemos que no es verdad, no puede ser verdad. No se puede, no va a cumplir con todo lo que ha cumplido Yeshua absolutamente en el Tanakh. Entonces, todo este plan perfecto del que venía a restaurar, del que sería levantado a las naciones como pendón a las naciones, del que sería conocido en el mundo entero, el que traería ese remanente, miren cómo termina toda esta profecía en el capítulo 12. Miren qué lindo, este capítulo 12 es muy, muy corto, pero fíjense lo que nos dice de ese tiempo final. En aquel día, o sea, cuando ya la casa de Judá haya venido con la casa de Israel, se haya acabado la envidia de Efraín, se haya acabado la discusión entre Judá y Efraín. Dice entonces, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Yahweh, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Ahora sí lo entendemos, nosotros no lo entendíamos antes, porque cuando éramos gentiles, pensábamos que éramos gentiles, pues cuando se enojó el Padre con nosotros y nosotros éramos gentiles y pues si no conocíamos al pueblo, ¿cómo íbamos a guardar sus leyes? Pero ahora sí sabemos la historia de toda la casa de Israel, ahora sí sabemos que la indignación del Eterno se cambió por su misericordia y nos consoló regresándonos otra vez a la casa. Y dice, he aquí, Dios es salvación mía. Yud-Heh-Vav-Heh es mi Yeshua, es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yud-Heh-Vav-Heh, quien ha sido Yeshua para mí. Yeshua significa salvación. Leamos ese verso poniendo la palabra salvación en hebreo y vamos a entender por qué cuando fue anunciado ese vástago de la raíz de Isaí, el mismo ángel dijo, él se llamará Yeshua, que significa salvación, porque él salvará a Israel del pecado. Él salvará. Entonces, he aquí, el Eterno es mi Yeshua. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yahweh, quien ha sido Yeshua para mí. Sacaréis, dice, con gozo agua de las fuentes de salvación. Ustedes muchas veces nosotros hemos escuchado, y es una de las canciones más lindas que hemos aprendido de Judá, cuando dice, ¿se recuerdan? Upchatemayim besazón, mi maneja Yeshua, sacaréis con gozo las aguas, las aguas de salvación. Todo esto que nosotros hemos cantado, ¿de a qué está haciendo referencia en este caso? ¿Cómo es que Dios nos dice que al final nosotros vamos a sacar agua de las fuentes de salvación? Miremos lo que nos dice Zacarías 14:8. Acontecerá también en aquel día. Recuerden que Zacarías 14 comienza diciendo que Yeshua pone los pies en el monte de los olivos y regresa otra vez al Padre. Entonces dice, acontecerá en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. El día que Yeshua regrese, vamos a ver otra vez del trono mismo del Eterno. En el templo vamos a ver salir las aguas vivas. Dice, y la mitad de ellas irán hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. ¿Qué es lo que hacen estas aguas? Ya estamos viendo las aguas que van hacia, estas aguas que van a sanear inclusive el mar muerto. Y en el verso 9 dice,
Y entonces en aquel día que salgan todas esas aguas de salvación, Yahweh será rey sobre toda la tierra. Y en aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. ¿Por qué será? Será en futuro, si Yahweh es uno. Porque Yeshua y Yahweh están separados desde la creación. Y recuerden que Yeshua es una emanación del Eterno, la luz del primer día. Permanece a la derecha del Padre, cumple con todo el plan hasta que al final regresa y vuelve al Padre de donde salió. Yeshua mismo dijo, yo de mi Padre he salido de mi Padre. Él no dijo que yo soy otro distinto ni que soy un hombre. Yo he salido de mi Padre. Y aquí vemos que él regresa. ¿Quién es el rey sobre toda la tierra? Es Yeshua, pero es Yahweh. Nos dice acá, Yahweh será rey sobre toda la tierra. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, ¿qué se hace Yeshua? ¿Por qué no es Yahweh? El nombre que va a recibir Yeshua cuando sea el rey es Yahweh. Yahweh sí que no, nuestra justicia. Así se va a llamar Yeshua en el milenio. En Ezequiel 47 también nos habla de este número 3. De sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Dice, midió en Ezequiel 47 al final, empiezan a brotar las aguas y miren lo que hacen las aguas con nosotros tan hermoso. Dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. ¿De qué nos está hablando? Que esas aguas de salvación primero nos van a llegar hasta las rodillas. Nos van a poner de rodillas delante del Eterno. ¿Se acuerdan? Toda toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Yahweh es el Señor, y también nos dice que Yeshua es Adonai. Entonces es el mismo, porque no pueden haber dos delante de que el mundo se postre. Primero las aguas harán que nos postremos delante de él. Después las aguas llegan hasta los lomos. ¿Qué toca? El corazón, nos cambia el corazón, y después solo nadamos en esas aguas de salvación. Eso es lo que hace que nosotros tengamos esa esperanza de una vida completamente nueva. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo en la ribera del río, había muchos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, esas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Nosotros volveremos a ver el mar muerto lleno de peces, lleno. Nos dice que toda alma viviente que nadare por donde quieren que entrar en esos ríos que van a salir, dice vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta en Eglaim será tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Imagínense eso, nosotros lo vamos a ver, el remanente fiel a la Torá y al testimonio de Yeshua. Los pantanos y las lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Recuerden que la sal se necesita en el templo. Y junto al río, a la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Las hojas nunca caerán, no faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Ustedes pueden ver es el plan, cómo termina este plan tan hermoso. Así ha dicho Yahweh el Señor, estos son los límites en que repartiréis la tierra. La tierra entonces será repartida entre las tribus, entre las 12 tribus. Por eso, miren, otro paréntesis, cuando a usted le digan que el plan es judíos y gentiles, pues bueno, salga de ahí, porque ¿a dónde hay gentiles para que les repartan la tierra? ¿A dónde hay gentiles para entrar en la Nueva Jerusalén? Son las 12 tribus de Israel. Y dice, José tendrá 2 partes. ¿Por qué? Porque Efraín es el primogénito, y nosotros tendremos doble porción en la tierra, y la heredaréis los unos como los otros, y por ella alcé mi mano
mano, jurando que la había de dar a vuestros padres. Por tanto, esa será la tierra de tu heredad. Fíjense todo lo que pasa al final. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando? Recuerden, porque al final nosotros cantaremos al Eterno, porque nos cumplió con su palabra, porque Él nos bendijo, porque nosotros vamos a sacar con gozo aguas de las fuentes de salvación. Entonces terminamos con este verso 4. Y diréis en aquel día: cantad a Yahweh, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Yahweh porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto en toda la tierra, regocíjate y canta, moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Pero no esperemos hasta el final para exaltarlo y para alabarlo. Hagamos de la alabanza una relación diaria con el Eterno. Pongan alabanza en sus carros, en sus casas, en toda parte, hagan que su corazón lo exalte, porque podemos confiar en Él. Veamos lo que veamos ahora. Este es un plan perfecto. No dejen que los aparten de Yeshua, que es el Eterno mismo, la imagen visible, el resplandor de la gloria, pero no pierdan de participar en esto tan hermoso por seguir enseñanzas torcidas, enseñanzas de hombres que simplemente perdieron la fe en la palabra. Esperamos entonces que la próxima semana el Eterno nos siga bendiciendo con salud, con su presencia, y que nos dé la oportunidad de seguir estudiando este libro que es maravilloso, porque la palabra del Eterno siempre nos deja a nosotros esa esperanza en el corazón. Así que yo los invito a que a partir de hoy, cuando veamos las cosas difíciles del mundo, por favor, siempre traigamos lo que nos espera, lo que es, vamos a aguantar este remesón muy firmes en el Eterno, firmes en su palabra, porque esto será nomás por el tiempo. Dice el Eterno que esperemos en la habitación mientras pasa la ira, pero firmes en el Eterno, sabiendo que vamos a disfrutar de un mundo nuevo, de una tierra nueva, de un cielo nuevo, de justicia perfecta, de estas aguas vivientes que nos transforman la vida. Todo eso nos espera a nosotros, a los que hemos confiado en el Eterno, para reinar con Yeshua durante todos esos 1000 años y después entrar en la Nueva Jerusalén con Él para siempre. Así que hasta el próximo lunes, muchas bendiciones, que el Eterno nos guarde, que el Eterno nos guarde nuestra salud, ponga ángeles alrededor nuestro, que nos libre de toda peste destructora, que nos libre de todo mal, y que el Eterno nos permita a nosotros volvernos a encontrar y poder seguir estudiando su palabra. Shalom, shalom para todos. Muchas bendiciones del todo.